Tema número 7, módulo número 5. La disciplina espiritual del cristiano. El cristianismo se diferencia fundamentalmente de la disciplina militar romana, ya que no es un fin en sí mismo ni una forma de ganar mérito o salvación, es, más bien, un entrenamiento intencional y constante para el crecimiento interior, con el propósito de ser transformado a la imagen de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. El objetivo, según la perspectiva cristiana, no es el castigo o la obediencia por miedo, sino la piedad y la profundización de la comunión con Dios. Son las prácticas y hábitos que son recomendados en el camino de la gracia de Dios, para que Él pueda obrar la transformación en nuestras vidas. Es como el entrenamiento de un atleta para alcanzar la meta, la semejanza a Cristo, no para ganar el derecho a correr. El concepto de la disciplina espiritual para un cristiano se define como el conjunto de prácticas y hábitos intencionales y constantes con fundamentos bíblicos que un creyente realiza con el objetivo de presentarse ante Dios, como un obrero aprobado aceptando la guía del Espíritu Santo para ser transformado progresivamente a la imagen de Jesucristo. Elementos clave del concepto. Es intencional y constante, no son actividades esporádicas sino un entrenamiento como el atleta que requiere esfuerzo y regularidad. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. No es un fin en sí mismo, antilegalista. El propósito no es ganar mérito, salvación o impresionar a Dios o a otros, evitando el legalismo. Las disciplinas son los medios o canales para recibir la gracia de Dios, no la causa de ella. Su fuente es la gracia de Dios, el esfuerzo humano no es suficiente. El verdadero poder transformador proviene del Espíritu Santo. El creyente se esfuerza para disponerse a la obra de Dios, no para realizarla por sí mismo. Su propósito es la transformación, la meta final es el crecimiento interior, piedad, y la conformación al carácter de Cristo, lo cual se manifiesta en amor, servicio y obediencia hacia Dios y hacia el prójimo. Ejemplos comunes de disciplinas espirituales se suelen clasificar en dos grandes grupos. Disciplinas de participación involucran una acción. Lectura, meditación y estudio de la Biblia. Oración, comunicación privada y congregacional con Dios. Adoración, personal y comunitaria. Compañerismo, participación activa en la comunidad de fe. Servicio y mayordomía, uso de dones y recursos. Disciplinas de abstinencia, involucran negarse a algo. Ayuno, privación de alimento o algo más para enfocarse en Dios. Silencio, dejar de hablar y enfocarse en escuchar a Dios. Simpleza, rechazo a la codicia y el materialismo. Conceptos clave de la disciplina espiritual. Base teológica. Se fundamenta en pasajes como en Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 que insta a disciplinarse para la piedad, y el llamado de Jesús a llevar mi yugo y aprender de mí. Mateo capítulo 11 versículos 29. Propósito. El objetivo final es la santificación, es decir, volverse cada vez más como Cristo en pensamiento, palabra y acción. Es un proceso sinérgico, Dios obra y el creyente coopera. Advertencia. La disciplina nunca debe ser legalista, no se practica para ser salvo sino porque ya se es salvo y se desea glorificar a Dios. Las disciplinas también se suelen clasificar en personales, privadas y colectivas, comunitarias. 1. Disciplinas personales, privadas, están diseñadas para la intimidad con Dios y el crecimiento interno. Lectura y estudio de la Biblia, la disciplina primordial. Consiste en exponer la mente y el corazón a la palabra de Dios, reconociéndola como la principal fuente de verdad y guía. Meditación bíblica. No es vaciar la mente sino llenarla con las verdades de la Escritura, reflexionando profundamente sobre un pasaje o concepto para aplicarlo a la vida. Oración, comunicación constante y honesta con Dios. Incluye la adoración, la acción de gracias, la confesión y la intercesión por otros. Ayuno. Abstenerse de comida u otras cosas por un tiempo limitado para redirigir la energía y la atención a Dios, expresando una dependencia y búsqueda profundas. Soledad y silencio, separarse intencionalmente de distracciones y ruidos internos y externos para poder escuchar la voz de Dios sin interrupciones y descansar en su presencia.
Diario espiritual: escribir, registrar oraciones, reflexiones y cómo se ve la mano de Dios obrando, para fomentar la rendición de cuentas y la memoria de su fidelidad. Disciplinas colectivas, comunitarias. Se practican en el contexto de la comunidad de fe para la edificación mutua. Adoración congregacional: reunirse con otros creyentes para alabar, recibir enseñanza, predicación, realizar encomiendas como la Cena del Señor. Servicio: la acción práctica de usar los dones y recursos para ayudar a otros, reflejando el amor de Cristo. Confesión y rendición de cuentas: ser honesto acerca de las faltas y luchas ante Dios y ante otros creyentes de confianza para obtener perdón, guía y apoyo. Generosidad, mayordomía, contribuciones o aportes económicos, tiempo y talentos de manera intencional como un acto de fe y dependencia de Dios, y como una expresión de amor al prójimo. La disciplina espiritual, por lo tanto, es el camino activo que el creyente elige para mantenerse conectado a la vid Jesús, permitiendo que la vida de Cristo fluya a través de él y produzca el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, etc. La fe del centurión a través de la disciplina. En este relato, la disciplina no es solo obediencia a las reglas, sino el entendimiento de una estructura jerárquica de poder. Utiliza su conocimiento de la disciplina militar para expresar una fe profunda en la autoridad de Jesús. Reconocimiento de la autoridad superior. El centurión inicia diciendo: yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Esto demuestra que entiende lo que es estar bajo disciplina, obedecer ciegamente a Roma. Esta sumisión a la autoridad es lo que le da su propia autoridad. Proyección de la autoridad delegada. Continúa: y además tengo soldados bajo mi autoridad. Él sabe que cuando da una orden: ven, haz esto, esta se cumple de inmediato, no por su fuerza personal, sino por la autoridad inherente a su rango dentro de la estructura. Aplicación de la disciplina a Jesús. La fe del centurión se resume en esta disciplina. Él no ve a Jesús como un curandero que necesita tocar o estar físicamente presente. Él ve a Jesús como un comandante supremo cuya palabra tiene autoridad absoluta sobre la enfermedad y sobre el universo entero. Su conclusión es un acto de fe militar, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. El significado de su expresión de humildad. La frase «Señor, no merezco que entres bajo mi techo» es una profunda muestra de humildad disciplinada. Reconocimiento de indignidad. A pesar de su alto rango militar, era un oficial de un ejército de ocupación, se considera indigno de recibir al Jesús judío en su casa. Valoración del poder de la palabra. Al decir que una sola palabra basta, despoja el acto de cualquier ritual o mérito personal, y lo atribuye todo al poder puro de la orden de Jesús. Jesús quedó tan asombrado por esta demostración de fe, que la usó como el ejemplo de la fe más grande que había encontrado en Israel, confirmando que la verdadera fe es el reconocimiento de la autoridad divina absoluta, un concepto que el centurión entendió perfectamente a través de su experiencia con la disciplina militar. Primera carta a los Corintios capítulo 9 versículos del 24 al 27, la metáfora del atleta. Aquí, el apóstol Pablo usa el ejemplo de los juegos atléticos griegos para ilustrar la disciplina espiritual que debe tener un cristiano. ¿No saben que en una carrera todos corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que lo obtengan. Todo el que compite se somete a un entrenamiento riguroso para ganar una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Análisis de las metáforas de disciplina. El entrenamiento riguroso, disciplina intencional. Pablo compara la vida cristiana con una carrera. El atleta no vive como quiere, se somete a un entrenamiento riguroso, la disciplina espiritual, para alcanzar la meta. La disciplina aquí significa esfuerzo constante y deliberado, no un esfuerzo esporádico o a medias. Es la antítesis de la pasividad. La necesidad de una meta, propósito. El atleta tiene una meta clara: ganar la corona.
El cristiano también debe tener una meta clara, que es la incorruptible, la vida eterna y la semejanza a Cristo. La disciplina espiritual da dirección al esfuerzo, asegurando que no se esté corriendo sin meta o golpeando al aire, esfuerzo desperdiciado. Hacer el cuerpo esclavo, autocontrol y dominio propio. La frase golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo no es un llamado al castigo físico por sí mismo, sino a un dominio propio extremo. Esto significa someter los deseos naturales, impulsos y hábitos pecaminosos del cuerpo y la voluntad carnal, la carne, a la voluntad del espíritu. Es la autodisciplina que pone el espíritu a cargo del cuerpo, contrario de la naturaleza pecaminosa. El riesgo de la descalificación, perseverancia. La preocupación de Pablo es no ser descalificado. Esto mantiene la motivación de la disciplina a lo largo de toda la vida. No basta con empezar bien la carrera. La disciplina es necesaria para perseverar hasta el final con fidelidad. En esencia, este pasaje establece que la disciplina espiritual es el esfuerzo humano indispensable, aunque inútil sin la gracia de Dios, para que el creyente pueda alcanzar la madurez y la meta eterna. Es la forma en que se demuestra que la fe no es solo una creencia sino un compromiso activo. La relación entre fe y obediencia. Es uno de los pilares del cristianismo, y se define no como una secuencia de pasos, primero fe, luego obediencia, sino como un vínculo integral e inseparable. En la teología cristiana, la obediencia es la manifestación o la prueba visible de una fe auténtica. La obediencia en el cristianismo no se basa en el miedo al castigo ni en un legalismo superficial, sino en la confianza y el amor generados por la fe. Definición de fe. En este contexto, la fe es el sometimiento total de la voluntad, la inteligencia y la vida a Dios, confiando absolutamente en su palabra y su carácter. La fe como fuente de la obediencia. La obediencia como respuesta. Una vez que la persona cree en Dios, en su verdad, su amor y su autoridad, la respuesta natural de ese corazón transformado es obedecerle. El apóstol Juan lo expresa claramente, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. 2. La obediencia como la obediencia de la fe. El apóstol Pablo utiliza la expresión obediencia de la fe, hipakó episteos, en Romanos 1 versículo 5 y Romanos 16 versículos 26. Esta frase tiene dos posibles interpretaciones, ambas válidas. Obediencia que procede de la fe. La fe es la causa o el origen de la obediencia. Es decir, tú no obedeces para tener fe, sino que obedeces porque tienes fe. Obediencia que consiste en la fe. El primer acto de obediencia es precisamente creer en el Evangelio de Jesucristo. La obediencia como la prueba de la fe. El apóstol Santiago enfatiza la relación activa entre ambos conceptos, argumentando que la fe sin obras, obediencia práctica, está muerta. Así también la fe, si no tiene obras, es en sí misma muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2 versículos 17 y 18. La fe es invisible y reside en el corazón, la obediencia es visible y se manifiesta en la vida diaria. Por lo tanto, la obediencia es el fruto visible que demuestra que la fe invisible es genuina y viva. Ejemplos bíblicos de la conexión. Abraham es el modelo por excelencia de esta relación. Dios le pidió que dejara su tierra. Génesis 12 versículos 1 y 4. Por la fe él creyó en la promesa de Dios. Por la obediencia, salió sin saber a dónde iba. Hebreos versículos 11 y 8. Jesús es el modelo perfecto de la obediencia. Su vida entera fue descrita como una sumisión a la voluntad del Padre. Juan 4 versículo 34, llegando a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2 versículo 8. El cristiano es llamado a participar de esa obediencia filial por la fe. En resumen, la fe es la raíz que se adhiere a Dios y confía en su palabra. La obediencia es el fruto de esa raíz, que se manifiesta al actuar conforme a esa confianza. No se puede tener una sin la otra.
Relación entre autoridad y disciplina. Es fundamental en cualquier sistema social, militar, educativo, familiar o eclesiástico, ya que son conceptos interdependientes. En términos simples, la autoridad establece la disciplina, y la disciplina legitima la autoridad. Aquí tienes un desglose de esta relación desde un punto de vista amplio, psicológico, sociológico y de gestión. La autoridad es la fuente de la disciplina. La autoridad se define como el poder legítimo o el derecho de una persona o institución para establecer normas, tomar decisiones y exigir obediencia. Autoridad formal, de jure, es la que se otorga por un cargo o rango, el centurión por su rango, el profesor por su posición. Función. La autoridad tiene la función de definir y sostener la disciplina, el conjunto de normas, reglas y métodos. Autoridad práctica, moral o de facto, es la que se gana por el conocimiento, el prestigio, la coherencia y el ejemplo. Función. Esta autoridad es clave para que la disciplina sea aceptada libremente, no por mera coacción y para que se convierta en autodisciplina en los subordinados. Ejemplo. Un padre tiene la autoridad formal sobre su hijo, reglas del hogar, pero necesita la autoridad moral, el respeto ganado, para que la disciplina fomente la responsabilidad y no solo el miedo. La disciplina es la manifestación de la autoridad. La disciplina es el conjunto de normas y la sujeción a ellas que garantiza el orden y el bienestar colectivo. Obediencia como vínculo. Cuando los subordinados acatan las normas, ejercen la disciplina, están reconociendo y reforzando la autoridad del líder. La disciplina es el vínculo que une a la estructura jerárquica. De control externo a autocontrol. La meta de una autoridad efectiva es que la disciplina externa, cumplir las reglas impuestas, se internalice y se convierta en autodisciplina o dominio propio en el individuo. En el contexto militar romano, la disciplina se buscaba para que el legionario actuara bajo el autocontrol en el caos de la batalla, sin necesitar una orden directa en cada momento. El riesgo de separar la autoridad de la disciplina. El autoritarismo produce autoridad-poder sin legitimidad o sin amor. Método de disciplina. Se basa únicamente en el castigo y el miedo. Resultado genera rebelión, resentimiento y obediencia superficial. La permisividad produce que la autoridad renuncia a ejercer el poder. Método de disciplina, ausencia o incoherencia de normas. Resultado. Genera caos, inseguridad y falta de estructura en los subordinados. La relación óptima se da cuando la autoridad es ejercida con coherencia y prestigio moral para instruir la disciplina, cuyo objetivo final es desarrollar la libertad y responsabilidad del individuo dentro del orden común. Autoridad como modelo del correcto ejercicio de la disciplina. La mejor relación entre un líder o una institución con autoridad y las personas a su cargo se logra cuando la autoridad se utiliza de una manera firme y respetable, prestigio moral y coherencia. El propósito de esa autoridad no es solo imponer reglas disciplina, sino guiar a los individuos a que aprendan a gobernarse a sí mismos, en otras palabras, a ejercer el dominio propio. En esencia, la buena autoridad no es solo la disciplina como una herramienta de enseñanza para que las personas desarrollen su propia libertad y responsabilidad, permitiéndoles vivir de forma ordenada y autónoma dentro de un grupo. Dicho de otra forma, la meta no es la obediencia ciega, sino crear personas que elijan hacer lo correcto, incluso cuando la autoridad ya no esté presente. La autoridad, la disciplina y el sentido cristiano. La autoridad de Dios, coherencia y prestigio moral. La autoridad máxima es Dios Padre. Su autoridad es inherentemente coherente porque Él es inmutable, y su ley, la Biblia, es la verdad. Su prestigio moral es perfecto, basado en su carácter santo, y en el amor demostrado a través del sacrificio de Cristo. Relación con la disciplina. Su autoridad no es arbitraria, es la fuente de las normas, la disciplina que guían la vida. El propósito de la disciplina, instruir para la piedad. La disciplina espiritual, o las correcciones que Dios permite en la vida, tienen como meta la instrucción, discipulado. El objetivo no es castigarnos por placer, sino hacernos partícipes de su santidad, como dice Hebreos 12 versículo 10, para que participemos de su santidad. El objetivo final,
libertad y responsabilidad. Libertad. La obediencia a la disciplina de Dios no esclaviza, sino que nos lleva a la verdadera libertad. Jesús dijo, la verdad los hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Esta libertad es la capacidad de vivir sin ser esclavos del pecado ni de los impulsos desordenados. Responsabilidad. La disciplina nos entrena en la responsabilidad de amar a Dios con todo el ser y al prójimo como a nosotros mismos. El resumen de la ley. Esto se vive al ejercer el dominio propio, un fruto del Espíritu para edificar a la comunidad. Orden común. Este orden común es la Iglesia o el reino de Dios. La disciplina personal asegura que cada creyente funcione en el orden colectivo con amor y en armonía, reflejando el carácter de Cristo al mundo. En resumen, la disciplina de Dios basada en su perfecta autoridad y amor, nos entrena para usar la libertad que tenemos en Cristo. Por medio a la disciplina somos capacitados para elegir la rectitud en nuestras acciones sustentada en la voluntad de Dios, la cual ha sido revelada por medio a su palabra, y es la mayor responsabilidad del creyente. La indisciplina en lo secular a menudo es un síntoma de indisciplina a nivel espiritual. La disciplina es integral. La disciplina no es algo que se enciende solo para las prácticas religiosas. La capacidad de ser organizado, puntual, fiable y respetuoso en la vida diaria secular proviene de un autocontrol interior que se moldea con la disciplina. Si una persona es indisciplinada en su trabajo, sus finanzas o sus hábitos de salud, demuestra una falta de autocontrol que probablemente se extienda a sus hábitos espirituales, oración, lectura bíblica, servicio, etc. Aquí están 4 costumbres o hábitos sociales, similares a la puntualidad, que cuando se cumplen de forma rigurosa, demuestran la disciplina de una persona ante los demás. Una persona disciplinada no solo es puntual al llegar, sino al entregar. Si promete enviar un informe, devolver una llamada o completar una tarea en una fecha determinada, lo hace. Mantener el propio espacio, escritorio, hogar, incluso archivos digitales, ordenado y organizado, refleja una mente estructurada y la capacidad de aplicar sistemas y rutinas. Incluye saber cuándo escuchar, escucha activa, hablar con respeto y claridad, comunicación verbal y no verbal, y seguir los conductos regulares establecidos en un grupo social o profesional. Mantener una apariencia adecuada al contexto, cuidar la salud, ejercicio, descanso y procurar el mejoramiento continuo. Aprendizaje. El testimonio refleja a Dios de orden. Representamos a un Dios de orden. La Biblia describe a Dios como un ser de perfección, orden y consistencia. Cuando un cristiano vive en el caos, impuntualidad crónica, desorganización, incumplimiento de promesas, su vida proyecta una imagen de desorden y falta de seriedad que contradice el carácter de Dios. Un buen testimonio, por el contrario, honra a Dios al mostrar la belleza del orden que su espíritu puede generar en una vida. Coherencia entre fe y obras. El cristianismo enseña que la fe debe manifestarse en las obras. Santiago 2, versículos 17 y 18. Las obras incluyen no solo actos grandes de caridad, sino también el cumplimiento diario y disciplinado de las responsabilidades más pequeñas. La coherencia entre la fe privada, disciplina espiritual, y la conducta pública, disciplina secular, es la prueba del discípulo genuino. En resumen, la disciplina secular es el fruto visible y el campo de entrenamiento de la disciplina espiritual, confirmando que la persona busca reflejar el orden y la fiabilidad de Dios en cada aspecto de su vida. La expresión de Jesús: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar?». Mateo 17 versículo 17 y Marcos 9 versículo 19, fue pronunciada en un contexto específico, pero su causa principal no era la falta de disciplina en el sentido secular, puntualidad, orden, sino la falta de fe y la dureza para aprender las lecciones esenciales. Jesús dice esa frase justo después de que sus discípulos no pudieron sanar a un muchacho poseído por un espíritu. La indisciplina espiritual manifestada, la falla de los discípulos, no fue una falta de organización sino una falta de poder espiritual. Más tarde, Jesús les explica en privado que esta clase de demonios solo sale con oración y ayuno,
que son precisamente dos de las disciplinas espirituales fundamentales que ellos, a pesar de seguir a Jesús, no habían ejercitado lo suficiente de forma consistente. Y Jesús como ejemplo de disciplina y obediencia. La disciplina sometida a prueba de fuego y obediencia del Hijo. La figura de Jesús, el Cristo, no es solo un modelo de santidad, sino la máxima expresión de disciplina y obediencia jamás manifestada, una lección tallada en el sufrimiento. De la epístola a los Hebreos brota el eco de esta verdad. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La disciplina de Jesús, forjada a través de la obediencia, encierra una doble e impactante implicación. La disciplina como experiencia humana, el coste de la cruz. Siendo el unigénito de Dios, la deidad misma, Jesús era inmaculado e incapaz de pecar. Sin embargo, al descender y vestirse de carne mortal, se arrojó a la arena de la batalla humana. Él no fue desobediente, pero experimentó el peso y el tormento de la obediencia. Aprendió la obediencia por lo que padeció, no es una frase vacía, es el grito de la humanidad de Cristo. Significa que Él sintió el dolor punzante de la negación de la propia voluntad, el sufrimiento de cada tentación infernal, la premonición de la agonía de la cruz. La reafirmación en la cruz a la obediencia. El momento cumbre de esta lucha se revela en el huerto de Getsemaní, donde el mayor promotor de la obediencia se enfrenta al mayor reto. Mantener la elección constante y deliberada de someterse a la voluntad del Padre, soportando una presión que quebraría a cualquier mortal. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas capítulo 22 versículo 42. Esta rendición total al Padre, a pesar del sufrimiento imposible de describir, después de ser tentado a renunciar, humillado, azotado y torturado, de tal forma que el sudor se mezcló con su sangre y mantuvo su posición teniendo la opción de abandonar, como lo describen las Escrituras, es el punto más alto e inigualable de la disciplina y la obediencia. No fue una obediencia fácil sino una obediencia ejercida. Por encima de las lágrimas provocadas por el dolor y el sufrimiento inmerecido, haciendo de su vida el único y perfecto camino hacia la eterna salvación solo por amor. Libro del Evangelio según Juan. Capítulo 3, versículo 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios te bendiga.